Buenas noches, estimado docente y compañeros. Imaginen por un momento esta situación. Una persona conduce un vehículo bajo efectos del alcohol y provoca un accidente de tránsito. Como consecuencia, destruye el automóvil de otra persona, ocasiona daños en una vivienda y genera cuantiosos gastos médicos para la víctima. Ante este escenario, surge una pregunta muy importante. ¿Es suficiente que el responsable reciba una pena de prisión? La respuesta es no. En un Estado de Derecho, la justicia no solo busca sancionar a los infractores, sino también reparar en la mayor medida posible el daño que es ocasionado hacia la víctima. Precisamente de eso trata nuestro tema de hoy, la reparación integral, enfocándonos inicialmente en los daños materiales. Mi nombre es Marcela y junto con mis compañeros vamos a realizar un análisis de este tema, explicando su importancia dentro del derecho penal ecuatoriano. La reparación integral constituye un derecho de las víctimas y un principio fundamental del proceso penal. La finalidad que tiene es restituir, compensar o reparar las consecuencias que produjo la infracción, procurando que la persona afectada pueda recuperar en la medida de lo posible, obviamente, la situación en la que se encontraba antes del delito. Es importante comprender que la reparación integral va mucho más allá del castigo al responsable. Aunque la imposición de una pena cumple una sanción y busca también una prevención, por sí sola no elimina las consecuencias que sufrió la víctima. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce mecanismos que buscan reparar esos perjuicios de manera definitiva. Dentro de estas formas de reparación encontramos los daños materiales, que son aquellos perjuicios de carácter económico que pueden ser valorados en dinero. En otras palabras, afectan directamente al patrimonio de la víctima. Entre estos daños podemos encontrar la destrucción o deterioro de bienes muebles e inmuebles, los gastos médicos derivados de la atención de una lesión, el costo de las reparaciones, la pérdida de las herramientas de trabajo, la pérdida de ingresos por no poder ejercer una actividad laboral e incluso otros gastos que sean consecuencia directa de esta infracción. Para comprender mejor este concepto, imaginemos el siguiente ejemplo. Un taxista es víctima de un accidente provocado por un conductor que actuó de manera irresponsable. Como consecuencia del impacto, el vehículo queda completamente destruido y el taxista resulta lesionado, por lo que no puede trabajar durante varios meses. En este caso, la reparación integral por los daños materiales no consiste únicamente en reparar o reemplazar el vehículo. También debería contemplar los gastos médicos, los costos de la rehabilitación y obviamente los ingresos que la víctima dejó de percibir mientras estuvo imposibilitada de trabajar. Este ejemplo nos permite comprender que el verdadero propósito de la reparación material es disminuir en la mayor medida posible las consecuencias económicas que sufrió la víctima debido al delito. En conclusión, la reparación por daños materiales representa una herramienta fundamental para garantizar justicia completa, ya que no solo busca responsabilizar a la persona que infringe las leyes, sino también proteger los derechos de la víctima y contribuir a su restitución del patrimonio y las condiciones de vida que tenía. A continuación, vamos a profundizar en los siguientes aspectos relacionados con este tema, explicando otros elementos que forman parte de la reparación integral. Reparación integral por daños inmateriales en Ecuador. Cuando una persona sufre una vulneración de sus derechos, el daño no siempre puede verse o medirse económicamente. Existen afectaciones que impactan la dignidad, el honor, la integridad emocional, la reputación o el proyecto de vida de una persona. A estos se los conoce como daños inmateriales. En el Ecuador, la reparación integral busca restablecer en la medida de lo posible la situación de la víctima y garantizar que la vulneración no quede sin respuesta. Constitución y derechos. La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la reparación integral cuando se han vulnerado derechos constitucionales. Esta reparación no se limita únicamente a una compensación económica, sino que incluye diferentes medidas destinadas a recuperar la dignidad y bienestar de la persona. Los daños inmateriales comprenden aquellas consecuencias que afectan aspectos no patrimoniales como el sufrimiento psicológico, afectación a la honra, pérdida de tranquilidad, discriminación o el menoscabo de la dignidad humana. Aplicación jurídica. Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, jueces y autoridades deben analizar cada caso concreto para determinar la existencia del daño y establecer medidas adecuadas a la reparación. Estas pueden incluir indemnización económica, disculpas públicas, garantías de no repetición, rehabilitación, reconocimiento de la vulneración sufrida y otras acciones que permitan compensar el daño. La reparación integral tiene como finalidad que la víctima sea reconocida, protegida y responsable asuma las consecuencias de sus actos. La reparación integral no solo busca compensar económicamente a la víctima, sino también reparar los daños que no pueden valorarse en dinero, como el sufrimiento, la afección psicológica y la pérdida de la dignidad. Por ello, el material de la asignatura explica que la reparación
de los daños inmateriales comprende medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y reparación simbólica. Las medidas de reparación simbólica tienen como objetivo reconocer el daño sufrido por la víctima, dignificarle y contribuir a su recuperación emocional. Según el texto, estas medidas se dividen en tres categorías. La primera son las medidas de satisfacción moral, orientadas al alivio del sufrimiento de la víctima y el reconocimiento público del daño ocasionado. La segunda corresponde a las medidas de satisfacción judicial, que incluye la revelación pública de la verdad, la preservación de la memoria histórica y la sanción de la responsable. Estas acciones fortalecen la confianza en la justicia y ayudan a reparar el daño moral causado. Finalmente, están las medidas de satisfacción memorial, que buscan mantener viva la memoria de las víctimas mediante conmemoraciones, actividades educativas, foros, conferencias y otras acciones que promueven el respeto a los derechos humanos y la prevención de nuevas violaciones. Como conclusión, las medidas de reparación simbólica son fundamentales porque reconocen el sufrimiento de las víctimas, restauran su dignidad y fortalecen la memoria colectiva. De esta manera, la reparación integral no se limita a una indemnización económica, sino que también busca justicia, verdad y garantías para que hechos similares no vuelvan a repetirse. A Muchas continuación, gracias. vamos a hablar acerca de la reparación integral en caso de violación de derechos humanos. La reparación integral es un mecanismo fundamental para proteger a las personas cuando sus derechos han sido vulnerados. En Ecuador, la reparación integral no significa únicamente entregar una compensación económica. Su finalidad es reparar las consecuencias de la vulneración de derechos, restituir a la víctima y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, numeral 9, establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Además, determina que el Estado debe reparar las violaciones de derechos ocasionadas por falta o deficiencia de la prestación de servicios públicos. El artículo 78 de la Constitución establece que las víctimas de infracciones penales tienen derecho a una protección especial y a un mecanismo para garantizar su reparación integral. Entre estas nos encontramos al conocimiento de la verdad de los hechos, la restitución, la indemnización, la rehabilitación y también otras garantías de no repetición. Asimismo, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que cuando se declare la vulneración de un derecho, debe ordenarse la reparación integral del daño material e inmaterial. Esta reparación puede incluir restitución, compensación económica, rehabilitación, garantías de no repetición y disculpas públicas, dependiendo de las circunstancias de cada caso.